bueno, voy a continuar con el capítulo 16 de Enid. Y bueno, aquí empezamos con Isis hablando con Horus. Le dice, no tuvimos cuidado esta vez al enfrentar a Set. Dice, dependimos mucho de Nut. Y bueno, que pues prácticamente no los favoreció la zona donde pelearon. Y le está diciendo algo similar podría pasar en el siguiente enfrentamiento, entonces le pide a Horus que se prepare. Pero es que qué fácil es decirlo, ¿no? Que a Horus lo están tomando como un soldado de la causa, y pues obviamente es él el que está poniendo la cara, es él el que está poniendo el cuerpo, es él el que va a recibir mucho del daño que Seth le puede llegar a hacer, pero o sea, nadie hace nada, y pues todo el mundo está poniendo sus esperanzas en él, pero porque nadie quiere verse realmente involucrado en ese barullo. O sea, nadie está dispuesto a hacer lo que él está haciendo. Pero, o sea, les digo, es que él como que hasta cierto punto lo agradece por poder estar cerca de Seth. Y bueno, que aquí él está muy serio y obviamente Isis lo nota y le pregunta qué le pasa porque ha estado muy silencioso. Dice, ¿te molestó que interviniera? Y bueno, él le dice que no, que es cansancio. Bueno, Isis le dice que se vaya a descansar, que no se moleste por los resultados de la pelea y que se concentre en recuperarse. Y pues según ella, dice que la batalla ya la tienen ganada. Que pues sí, porque pues les digo, es Osiris el que está detrás de todo esto. Entonces él obviamente quiere estar con Seth. Entonces su meta es pues acabar con él para tenerlo en el Duat a su merced, porque él no puede volver a la tierra de los vivos. Entonces su única opción es llevar a Seth a la tierra de los muertos. Horus agacha la cabeza y le dice que sí, que pues era lo que les comentaba, que toda su vida pues se puede resumir así, en agachar la cabeza y obedecer. Y bueno, Isis le dice, eso me recuerda que cuando estabas bajo el agua pudiste atacar a Seth, pero no lo hiciste, y quieres saber si fue por un motivo en específico. Y Horus, bueno, se sorprende porque se da cuenta de que ella los estuvo viendo. Isis pues la desconcierta la pregunta y dice, el Nilo es como mi propio cuerpo, si algo le pasa lo siento de inmediato. Es por eso que puedo decir que no tenías intenciones de atacar. Y aquí pues prácticamente se ve completamente encorvado y decaído, ¿no? Tanto por la pregunta como por lo que sabe que pasó bajo el agua. Porque aparte él, yo creo, nunca le comentó a Isis lo que verdaderamente pasó en Gemis, que ya les dije que corregí la pronunciación del nombre, pues porque estaba mal, ¿verdad? Y bueno, ella no tiene ni idea, yo creo, de lo que hubo entre él y Seth en ese momento de su historia. Dice, hubiera sido un sinsentido intentar atacarlo. En mi estado actual no habría podido hacerle mucho daño. Y bueno, Isis le dice, incluso si no puedes matarlo, aún así puedes lastimarlo. Y pues le dice que a diferencia de él, Seth no se hubiera podido quedar bajo el agua para siempre. Entonces que su intención era pues cansarlo hasta que no le quedara de otra más que salir. Y bueno, Isis pues no le cree, o sea, no cree que lo que le está diciendo tenga algo de sentido. Le dice que complaciente de tu parte. Que a lo mejor, o sea, no creo que sospeche que él le trae ganas a su tío, pero sí creo que a lo mejor siente que pues Horus no está del todo en la batalla por él. Y bueno, le dice que Seth hubiera hecho de todo para sofocarlo sin piedad. Y le dice que por la forma en la que estuvo actuando pues le dio mucha oportunidad a Seth hasta de descansar y de poder atacarlo mejor. Y le dice que debió enfrentarlo, que debió tomar la oportunidad de tratar de lastimarlo. Ay no, o sea, tampoco te pases, mujer. Que le dice pues que es muy débil de corazón y que por eso fue que perdieron. Y Horus le pide perdón y le dice que estaba siendo muy suave, pero
O sea, es que no es tu pelea, niño, por Dios. Bueno, Isis le dice que tenga más cuidado, que ya perdieron un encuentro. Y pues le dice que de todos modos lo hizo bien en contra del dios de la guerra. Y pues Horus agacha la cabeza y le dice que sí. Y aquí está en su recámara, sentada junto a la ventana, recordando el beso, que esta era la escena a la que querían llegar, por Dios. Que, ay Dios, es que este panel en serio no sé por qué no lo tengo de fondo de pantalla. Y bueno, o sea, yo les describiría el beso, ¿no? Tal y como está, pues es que están bajo el agua y este brillo todo bonito bajo el agua. Y sí, pues precisamente por eso mejor no se los describo. O sea, ustedes ven el panel, ya saben, en Tapitún. Y, o sea, es que yo creo que no había necesidad de separar los labios, ¿no? Para saber si era aire, si no era aire. O sea, parecía respiración boca a boca. Pero bueno, ustedes, o sea, mi opinión no importa. Seth, mira, tú haz lo que consideres prudente. Y bueno, aquí es cuando pues Seth se aparta. Y lo que les comentaba en el video pasado, que Horus trata de alcanzarlo y está a punto de rozarle la máscara. Pero, pues es que, o sea, el remolino de agua le arranca a Seth de su lado, pero también Seth siempre tiene esta costumbre como de interponer su mano para impedir que alguien lo toque. Y esto tiene que ver con la costumbre de Osiris, de que cada que se encuentran, pues le quita la máscara y pues, o sea, no tiene la oportunidad de defenderse de Osiris, pero sí tiene la oportunidad de defenderse de los demás, y en este caso pues siempre le toca la de malas a Horus, que yo creo es la persona con mejores intenciones que puede llegar a querer tocarlo, pero pues Seth nunca le da la oportunidad. Y aquí es él mismo quien estira la mano y le toca la cara a Horus. Y aquí, o sea, es que es una cosa que yo comentaba en el fandom, que, o sea, se ve que la máscara de Horus se cae y pues aquí se ve parte de su cabello negro, corto, y sigue sumergido debajo del agua, porque se ven las burbujas flotando a su alrededor. Y yo creo que Seth tuvo la oportunidad de quitarle la máscara. Sin embargo, o sea, no creo que le haya podido ver la cara, o si alcanzó a verle la cara fue como un atisbo muy momentáneo, porque pues a él se lo llevó el remolino de agua. Y mucha gente comentaba en un post que no podía ser, porque pues en el siguiente panel se ve que Horus tiene puesta la máscara, pero es que no es una cosa que te puedas quitar y poner como si fuera una gorra, que necesita exactamente tu mano, el movimiento de tu mano para ponértelo, quitártelo y así. No, o sea, Horus demuestra que él tiene gobierno sobre su máscara, igual que Seth lo tiene sobre la suya. Entonces fácilmente aquí pues la máscara se pudo haber ido flotando, y pues él cuando se vio sin ella pues la devolvió simplemente a su lugar, ¿no? Atrayéndola o invocándola o como sea que lo hacen ellos. Yo sí creo que le quitó la máscara. O sea, tampoco es que sea la cosa así súper importante, ¿no? Pero es que la cara de Horus, o sea, es un misterio muy grande, como la cara de Kakashi. O sea, es que yo no sé si esta mujer lo está haciendo a propósito, o si le salió, o sea, por casualidad, o no sé, pero es que ese es el problema con esta clase de personajes, que, o sea, si en algún momento llegaron a ser fans de Naruto, o sea, saben todo el caos que se armó alrededor de la cara de un personaje. Y pues si hay algún otro personaje que esté en la misma situación, pues siempre va a ser esta intriga entre los fans. Y pues es eso lo que está pasando con Horus, que era lo que les decía, que cuando se convierte en Dios y se muestran sus poderes de Dios, va a tener que ser algo muy impactante. Y pues obviamente también cuando se muestre su cara también va a tener que ser algo muy impactante. Y o sea, es que hasta daría miedo que terminara siendo una especie de calamardo guapo o algo así, no sé. O sea, y espero que, por favor, que no se parezca para nada a Osiris, porque, o sea, Osiris pues sí tiene su cierto atractivo, pero no facial. O sea, tiene atractivo físico, pero su cara así que digas que es, o sea, una cosa del otro mundo, pues no, la verdad no. Y pues les digo, es una conmoción muy muy grande, pero yo creo que todavía va a tener que pasar demasiado tiempo
antes de que tengamos respuestas oficiales o un vistazo oficial a cómo es la cara de Horus. Y pues bueno, aquí es otra vez esta escena en Gemis, donde está mini Horus bebé sentado junto a Set. Y bueno, Set lo tiene sujeto de la cabeza y se están viendo los dos a la cara, que es una cosa muy bonita y muy importante y muy relevante, Dios mío. Que les digo, este es mi capítulo favorito de toda la serie. O sea, no hay capítulo que haya superado este. O sea, es el arco más bonito de todos. Cuando se nos muestra un poquito del pasado de los dos. O del pasado de Horus, porque pues sabemos que Seth no recuerda absolutamente nada de esto. Y bueno, pues Horus agacha un poco la cabeza y cierra la mano en un puño. Porque, como les digo, o sea, para él en sí no es un recuerdo bonito, es una cosa conflictiva. Porque a lo mejor fue algo que lo ayudó a sobrevivir en todo ese periodo que estuvo tratando de huir precisamente de esta persona. Pero ahora mismo, o sea, es que ya le dio un círculo completo, ¿no? Y vino a patearlo en ya saben dónde. Y pues se queda en las sombras, todavía pensando en eso. Que aquí también es un detalle bonito porque pues recordemos que en la mitología se consideraba que, o sea, tienen este enfrentamiento, ¿no? Y Seth pues le saca un ojo, o sea, y supuestamente pues ese ojo se volvió muy débil en Horus. Y pues al final el ojo que tenía bien completamente sano representaba el sol y el ojo que Seth le hirió representaba la luna. Y aquí precisamente pues se muestra a Horus en las sombras y en la ventana pues está el destello de la luna, que yo creo que para él pues va a ser una representación de Seth a la larga. Pero bueno, a lo mejor soy yo la que le está dando demasiado significado a algo que no lo tiene. Y aquí pues se distrae porque el espejo de Hathor empieza a brillar. Y pues claro, pues es esta loca espiándolo. Y va ella caminando por el pasillo con su propia versión del espejo, que les digo que sí, debe de tener múltiples espejos esta mujer. Y se va preguntando que qué debería hacer. Dice, debería hacerlo. O sea que en verdad el espejo sirve para alguna tontería y está planeando hacerla con Horus, pero pues afortunadamente Seth interviene y se pregunta, ¿debería solo cerrar los ojos y hacerlo? Pero no, mujer, no. Y piensa, si me atrapan me meteré en problemas, o sea que imaginen qué clase de poder debe de tener ese bendito espejo. Y piensa, si pierde la siguiente contienda pues todo se va a acabar, pero entre ella y Horus, o sea, ella no va a poder seguir tratando de ligárselo, entonces por eso quiere tener su chance ahorita. Piensa, la única persona que puede convencer a mi madre, o sea a Ra, es ella. Soy la única que puede granjearle la victoria. Y bueno, pone su cara de loca, ¿no? Y piensa, si tan solo fuera completamente mío. Pero todas en el fandom queremos lo mismo y no por eso se va a hacer realidad, ¿verdad? Y bueno, el lado de Sekhmet en el espejo pues nos hacen un close up y aquí es donde se encuentra con Seth, que yo creo que la visión de Sekhmet no es casualidad, ¿no? Porque ya sabemos después lo que llega a provocar. Y bueno, Hathor se espanta cuando lo ve y le dice que está usando un atuendo muy llamativo para hacer de noche. Ay, pero esta mujer, o sea, siempre está vestida toda rara. Le dice, llevas mucho tiempo pues haciendo cosas raras. Y le pregunta, ¿pasó algo? Y bueno, como Hathor está tratando de esconder el espejo, pues obviamente es lo primero en lo que él se fija. Y pues le molesta ver que ella lo está tratando de esconder de él. Y Hathor pues le bravuconea, ¿no? Le dice que se quite, que lo deje pasar. Y pues a este hombrezazo pues no le hace gracia. Y qué bueno que apareciera, Dios, o sea, es que eso es destino. O sea, llegó para proteger a su hombre de una loca. Pero, o sea, es que les digo, no es que la odie ni nada, pero es que esa clase de personalidad que tiene me choca un poquito. Como que no me agrada demasiado. Pero bueno, ya llegamos al final del capítulo 16. Entonces nos estaríamos viendo en el 17. Y si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos después. Hasta luego.
Voy a continuar con el capítulo 17 y también pedir una disculpa porque en los capítulos pasados se escuchaba una especie de susurro extraño que la verdad no sé de dónde salió, pero no me di cuenta hasta después de haber procesado el audio. Y bueno, son las 2 de la mañana, entonces por eso voy a tratar de hablar un poquito bajo. Pero bueno, el capítulo comienza con un panel de Horus donde está viendo el espejo de Hathor, que lo tenía colocado como en una mesa, y pues está viendo reflejado a Set. Pero al mismo tiempo en el otro panel pues Set está hablando con Hathor y le dice: una simple diosa como tú se atreve a darme órdenes. Y bueno, pues recordando que ella le habló muy grosera, le dijo que se apartara. Y bueno, dice que su actitud es muy extraña y que seguramente tiene que ver con el espejo que ella está tratando de esconderle. Y bueno, se empiezan a forcejear y ella le dice que no es su asunto, que está siendo muy grosero, y pues él obviamente se enoja más y bueno, pues está tirando de su mano y la hace gritar. Horus está viendo lo que está pasando reflejado en su propio espejo, que ahora que lo pienso me recuerda a los espejos de Harry Potter. Ya saben, el que Sirius le regala a Harry, donde según pues entre ellos se podrían haber contactado para saber si uno estaba bien y así. Pero bueno, en realidad no creo que tenga nada que ver con Enid. O sea, y bueno, aquí Horus recoge su espejo, que lo tenía colocado como en una especie de soporte, y el dibujo pequeño de Hathor. El dibujo pequeño de Hathor en la parte posterior del espejo está abriendo los ojos. Que aquí en realidad no tengo idea de a lo mejor si ella ya había hecho lo que se estaba preguntando en el capítulo pasado, si sería buena idea hacer, entonces a lo mejor activó alguna especie de conjuro o algo por el estilo para haber provocado que su miniatura reaccionara. Y bueno, aquí Seth ya consiguió quitarle el espejo y ella está tratando de recuperarlo, pero pues él la empuja y su miniatura ya tiene el ojo completamente abierto. Y acá, bueno, ella pues no está viendo la parte posterior del espejo, pero sí reacciona muy asustada. Y pues Seth está muy divertido viendo que no puede recuperar el espejo. Y bueno, es ella la que está gritando, creo, y está gritando que no. Entonces yo pienso que algo muy malo pasa aquí, tanto de su lado como después el de Sekhmet, o a lo mejor cualquier cosa que haya pasado con el lado de Hathor activó que Sekhmet apareciera poco después. A lo mejor activar el espejo la invocó, la llamó de alguna forma, porque pues sabemos cómo va a terminar este asunto. Y bueno, Horus pues no, o sea, no estaba viendo la escena entre Hathor y Seth, pero está revisando su espejo y dice: podría jurar que brilló. Ay, qué bonito es cuando nos lo muestran de frente. O sea, es que, ay, en serio, Horus, nunca cambies. Está pensando que como está oxidado, pues no debería de brillar. En el espejo se empieza a dibujar una especie de vapor y aparece reflejada la cara de Seth. Y pues aquí el niño reacciona porque pues a él lo activa su tío. Y en este panel se muestra su ojo, pero era una cosa que mucha gente comentaba en el fandom, ya sea en Twitter o en Facebook, que hay momentos en los que su ojo cambia de color. O sea, su ojo, yo que recuerde, pues es color azul cada que lo muestran, pero por decir aquí se está viendo de color verde, y mucha gente se peleaba diciendo: es que tiene que ver con la luz, tiene que ver con esta o tal cosa. Muchos relacionan el color verde con su vida previa, que podría haber sido el Elder Horus, pero pues no es nada que esté confirmado.
pero a lo mejor sí tiene significancia, a lo mejor no. Quién sabe, eso solo Mojito lo va a decir en su determinado momento. Y bueno, aquí el espejo ya le provocó alguna especie de reacción. En este panel pues se hace la alegoría como que los dos espejos están juntos y pues bueno, o sea, los tres personajes están en distintos planos, pero es como si Horus estuviera con Set y con Hathor. Y bueno, Horus se pregunta por qué está viendo a su tío y de nuevo se ve trasladado a un plano distinto al que estaba ocupando antes, y pues este es el del fondo negro, donde pues ya no tiene el espejo, más bien se consideraría el interior del espejo, y pues se queda con las manos vacías en la nada, y pues empieza a ver alrededor, pero pues no hay absolutamente nada que ver. Y en este panel se muestra un poquito nervioso y está incluso sudando y se está preguntando que qué pasó. Recuerda la sonrisa de Hathor y piensa que sí tenía razón cuando creyó que era una trampa. Y bueno, aquí alguien le habla y le dice no puede ser, o sea, bueno, más bien no le están hablando a él, sino que es un comentario hecho por la presencia de él en este entorno, y dice no puede ser, esa mujer está haciendo de las suyas de nuevo, pero a quién se refiere, Dios mío. O sea, si es a Hathor, pues ya nos metimos en otra cosa complicada, porque pues en los spoilers que he estado viendo en Twitter de los capítulos más recientes, pues obviamente se muestra una Hathor con cierto lado oscuro. En el capítulo pasado, en los anteriores, se han hecho muchas alusiones al respecto del espejo. Si recuerdan el comentario que hizo Isis de que estaba teniendo un déjà vu acerca de un espejo. Y bueno, aquí obviamente la Nephthys real o la Nephthys atrapada se está refiriendo a una mujer en específico, entonces tiene que ser Hathor, obviamente. Pero ¿cuál fue su intención en el pasado para haber usado el espejo? O sea, porque ahorita en los spoilers que les menciono, ella tiene la ansiedad de ligar con Horus, porque incluso se refiere a sí misma como la reina de Egipto. Y digo, si esa era su intención antes, o sea, Dios, ¿qué tal que trató de utilizar el espejo con Osiris? O a lo mejor Osiris se alió con ella, le hizo promesas con tal de que le prestara el espejo y poder atrapar a Nephthys o algo por el estilo, porque es que yo creo que Nephthys no está atrapada desde que Osiris forzó a su clon a casarse con Set. Yo creo que Nephthys está capturada desde la fundación de Egipto, o sea, desde que Osiris le quitó el poder a Ra. ¿Y por qué? O sea, yo creo que tiene que ver con el pasado de los cuatro hermanos como semidioses. O sea, porque en los jeroglíficos pues se menciona que Osiris y Set pues podían tener una relación. Y luego Elder Horus los descubre y pues Set lo mata. Y pues Set entra en pánico y la única que consigue tranquilizarlo es Nephthys. Entonces yo creo que Osiris le tenía cierto rencor a Nephthys, si bien ella ya no era esa versión de sí misma cuando evolucionó a diosa. Pero pues esto quedaría en el terreno de las teorías conspirativas, y les digo, yo no confío mucho en ellas, ni siquiera si provienen de mí. Entonces esto solamente es una especulación, pero pues es la explicación que yo estoy tratando de darme, porque la verdad este capítulo es de los más confusos que tiene toda la trama, y lo que me choca es que está prácticamente al principio de la primera temporada y ya después no es algo que se vuelva a tocar. O sea, sí sabemos que la Nephthys que se mueve en el mundo real pues es un clon o una cosa similar a un clon, pero pues de esta Nephthys no volvemos a saber absolutamente nada. Y bueno, o sea, lo que sabemos en realidad tiene que ver con los spoilers que se le han filtrado a Mojito, porque pues bueno, está ese donde supuestamente Set ya tiene una relación con Horus, pero de pronto descubre que Horus pues no le dijo que esta Nephthys estaba atrapada, y pues Set se enoja tanto que incluso lo ataca. Entonces yo creo que sí es un error muy muy grande haberlo compartido en jeroglíficos, porque pues se le está spoileando toda la trama.
Y pues nosotros estamos teniendo la oportunidad de hacernos 1000 ideas que a lo mejor a la hora de la verdad ella las va a tener que cambiar. Que a lo mejor puede ser conveniente para su trama, a lo mejor no, a lo mejor ni siquiera le importa, pero pues uno aquí mientras tanto está con el Jesús en la boca. Que ya como que se me fueron las cabras, pero pues el punto es que Hathor algo trae. O sea, no es una buena niña, ¿me entienden? Aquí Horus grita preguntando si hay alguien ahí. Y pues la Nephthys del espejo le contesta que debería ser ella quien le haga esa pregunta. Aquí él se presenta como Horus, el hijo de Isis, que es muy lindo porque la mayoría de los dioses se refieren a él como Horus, hijo de Osiris, pero él se presenta como hijo de su madre. Y bueno, Nephthys pues se sobresalta y empieza a decir el nombre de su hermana. Y le dice, ¿estás diciéndome que Isis, la diosa de la magia, tuvo un hijo? Le pide que sí, que ahora se revele ella. Y pues ya ella aparece frente a él. Le dice, soy Nephthys, la diosa de la paz y la hermana pequeña de Isis. Pero es que, en serio, ¿cuánto tiempo debe de llevar encerrada? Y pues les digo, o sea, la Nephthys que a mí me desagrada es la clon, la que interactúa con el mundo real. Pero pues esta Nephthys atrapada incluso da pena porque han sido siglos y siglos de cautiverio para ella. Y no sé, a lo mejor ella sí estaba enamorada de Osiris y terminó pagando un precio demasiado alto por eso. Aquí Hathor está pálida y le pregunta a Set que si no vio un destello. Y Set pues no se entera de nada, nada más se la cachetea. Que gracias, o sea, muchas gracias. O sea, no es que promueva la violencia contra las mujeres, pero es que Hathor, por Dios, o sea, sí necesitaba un zape. Y bueno, Set le dice que no vio nada y que por qué está haciendo tanto escándalo. Y pues ya por fin revisa el espejo y dice que solo es una pieza de basura. Y Hathor le dice que sí, que como es basura, pues que se la devuelva. Y obviamente su actitud está es tan obvia que él pues se da cuenta de que algo se trae entre manos. Y pues sí, le dice un espejo viejo que la diosa del amor aprecia mucho, entonces algo debe estar mal. Y le dice qué es lo que planeas hacer con esto y la agarra de la peluca y le jala el pelo, que les digo que es como su marca registrada, estar atacando a los dioses así. Yo creo para él estar haciendo eso ahorita es como demasiado relajante después de haberse encontrado con Osiris, o sea, él está recuperando su control. Hathor le dice que si no la deja lo va a acusar con su mamá. Y le dice que está muy asustado, que pues que vaya y lo delate. La amenaza con romper el espejo y pues ella se enfurece y aquí sus ojos cambian. Que antes pues tenían la pupila normal y ahora la tienen en rendija, que es algo que pasa mucho con los dioses, o sea, primero pasó con Anubis, después pasa con ella es el segundo personaje al que le ocurre y luego se muestra también con Set, creo, pero ya cuando es un semidios. Y ahora me pregunto qué animal representa Hathor, porque era lo que les decía, que las vacas eran la representación femenina en Egipto y los toros eran el faraón o la masculinidad, pero de ella pues les digo, es que la verdad no me ha interesado leer mucho su mitología, entonces no sé si hay algún animal en específico que la represente, porque incluso Isis pues también era una vaca, que en un mito pues se cuenta que Horus estaba peleando con Set y le entró tal coraje que pues la decapitó a ella por accidente, porque Isis trató de intervenir en la batalla y pues otro de los dioses, no sé si fue Thoth, pues se compadeció de ella y le colocó una cabeza de vaca. Entonces pues como les digo, o sea, los cuernos se encuentran en el tocado de Ra, en el de Hathor y pues sí, en algunas representaciones de Isis, también en las de ella. Y bueno, aquí Hathor se pone un poquito loca y pues todo su cabello como que se prende en llamas y pues se ve bastante salvaje, y incluso Set se sorprende y se aparta pues espantado.
y aquí ella ya consiguió quitarle el espejo e irse. Pero es que, o sea, también, o sea, es un detalle que se nos muestra de ella en los primeros capítulos y después ya no se vuelve a tocar. Entonces como que Mojito espera que te mantengas tú al tanto de lo que está pasando con los personajes. Pero es que ha estado alargando tanto la trama que prácticamente se te olvida. O sea, es lo que les comentaba en otro de los videos, que tienes que seguir leyendo la trama. O sea, la acabas, la vuelves a leer, la acabas, la vuelves a leer. Y te mantienes al tanto de las actualizaciones, porque si no, se te olvida todo. A mí la primera vez que lo leí, o sea, era tanta información que era muy poco lo que podía retener. Y pues la verdad, pues la primera vez como que no prestas tanta atención. Y yo sí duré demasiados capítulos esperando que algo intenso pasara, porque incluso aquí en el capítulo 17 yo estaba como de quién es la pareja principal. Porque les digo, yo no leo los resúmenes. Y pues la verdad, yo creí que estaba marcado como BL por error. Y así, pues hasta que pasa el momento lechuga, que así lo voy a definir, fue hasta ahí donde dije, entonces sí hay una relación BL. Pero sí, luego ya después de eso también dio un cortón, ya no siguió con nada. O sea, es que sí, o sea, es una trama muy buena, pero pues sí te tiene que encantar. Y precisamente por lo que te mantiene en el filo de la silla es por todo lo que le pasa a este hombre, pero llega un momento en el que se torna asfixiante y preocupante. O sea, es que si Seth fuera una persona de verdad, ya alguien tendría que haber llamado a derechos humanos para que lo sacaran de su sufrimiento, porque es que, ay, le pasan tantas cosas. Y bueno, aquí pues su mano está quemada y se pregunta que cuando Hathor aprendió a usar las llamas. Pero bueno, es hija del sol, o sea, a lo mejor tiene alguna relación, o qué tal que incluso por ayudar a Osiris él le concedió alguna clase de poder en especial. Pero es que yo no puedo hablar mucho de eso porque la verdad es que de ella no sé casi nada. Entonces, si alguien me puede instruir sobre su personaje, pues se los agradecería mucho. Y pues yo también voy a hacer el intento de leer sobre ella, pero la verdad es que, ay, se los juro, no me llama nada la atención. Y bueno, aquí ya llegamos al final del capítulo. Entonces, si les ha gustado, por favor, suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el 18. Hasta luego.